Esteban Torres. ¿En qué contexto llega este debate al Pleno de la Asamblea? Un debate sin duda interesantísimo en lo jurídico y que además vive en estos momentos un contexto político que no se esperaba. Y es que la cabeza del Ministerio de Energía está seriamente señalado, sin capacidad de desvirtuar las presuntas alegaciones que implican incluso la venta de puestos a cambio de dinero. Terrible situación, señores legisladores, en la que llega esta discusión sobre los contratos petroleros. Pero además, con el contexto de que la famosa meta del 1.000.000 de barriles por día que se prometió hace más de un año, no solo que no se ha cumplido, no tiene ninguna expectativa de que se pueda cumplir. Vean ustedes el criterio de expertos, entre ellos un exministro, Fernando Santos, que dice: la empresa sigue y no tiene rumbo. Y con cada escándalo, con cada problema, se certifica que precisamente no se va a alcanzar ni siquiera el 1.000.000 de barriles, sino que incluso en ciertos meses ha estado bajando la producción que recibió el actual gobierno, que era de 497.000 barriles por día. Ahora bien, esta discusión es interesante y yo no quiero criticar per se la figura de los contratos. Creo que cada contrato tiene que ser evaluado por el gobierno que está en funciones sobre si permanece, si se cambia, porque eso se ha dado en la historia ecuatoriana desde que empezamos a explotar petróleo. Y tengo también que ratificar algo respecto a la bancada social cristiana. La bancada social cristiana no se opone a la extracción petrolera ni a la extracción minera. Somos un partido que defiende el derecho de los pueblos a progresar con sus recursos naturales, siempre y cuando se lo haga con responsabilidad, sin corrupción y con las mejores prácticas ambientales que existen en el mundo y que lamentablemente no se aplican por la mayoría de empresas en el país. La resolución exhorta al presidente de la República, o busca exhortar, a que suspenda y archive todos los procesos de migración de contratos de servicios a contratos de participación. ¿Y qué es lo que pasa en la práctica, señores asambleístas? Entendiendo, como les digo, que esta es una potestad del gobierno. Y si no, miren ustedes, por ejemplo, el enfoque distinto que tiene el gobierno del señor Boric o incluso el gobierno del señor Petro en Colombia, que es un país altamente petrolero, con el que tiene, por ejemplo, el enfoque del presidente Maduro, este momento que ha pisado el acelerador en la explotación petrolera, o el del presidente Fernández, o el de otros presidentes de la nación. Pero ¿qué es lo que pasa en esta discusión? ¿Qué es lo interesante? El contrato de servicio, que en la normativa interna se llama contrato de servicio específico integrado, es un contrato que apalanca el financiamiento del contratista en créditos de entidades que están normalmente ya en el Ecuador. ¿Qué significa en ese sentido? Que no permite que entre capital fresco al Ecuador. Y eso es algo que tenemos que evaluar, porque en este momento el sector está en recesión, más allá de que esté señalado su máximo directivo y que además es el ministerio que curiosamente ha ejecutado el menor porcentaje de todos los ministerios. 5%, señores, de ejecución presupuestaria hasta junio de este año. 5%. Una vergüenza, una vergüenza. Este contrato, que es en el que actualmente tienen muchas entidades que están en la explotación petrolera, como les digo, no inyecta capital fresco. Entonces la gran discusión es esa. ¿Conviene mantener este sistema de contratos o es lo positivo migrar a otro tipo de contratos? En lo posible, siempre y cuando las empresas están dispuestas a cambiar. Porque ¿qué implica el contrato de participación? Riesgo mayor de la empresa. Porque además la empresa ya puede poner en sus libros contables que va a tener una participación en la producción petrolera y eso le permite de alguna manera buscar financiamiento, sobre todo externo. ¿Qué significa en la práctica? Mayor inversión de capital externo que no está en el Ecuador. Y creo que estamos todos de acuerdo en esta asamblea de que al menos hace falta mayor inversión extranjera y ojalá viniera buena inversión en el ámbito petrolero.
En ese sentido, señores asambleístas, como les digo, esta es una discusión interesante, técnica, jurídica. Yo no quiero criticar ninguna de las dos figuras. Gobiernos de todas las tendencias han usado a veces un modelo de contrato, a veces el otro. Sin embargo, sí creemos inconveniente que de alguna manera se quiera impedir que hayan este tipo de contratos donde hay mayor riesgo para el inversionista, donde se necesita capital fresco para nuevas exploraciones, ojalá más trabajo para los ecuatorianos con mayor interés en los recursos petroleros ecuatorianos y además, algo muy importante, la liberación de activos que en este momento están en manos de Petroecuador. Y todos sabemos cómo está funcionando Petroecuador en estos momentos. Los escándalos, la falta de previsión en los temas, personas que están en este momento encarceladas de este mismo gobierno que estuvieron de gerentes de Petroecuador. Es decir, la situación no está bien. Y por eso yo creo que ha sido positiva esta discusión. Ojalá se extienda más en este pleno para que la Asamblea tome la decisión que tenga que tomar con base, como les digo, en esta realidad. La recesión en el sector petrolero, la falta de inversión y la imposibilidad de que contratos actuales quizás permitan mayor capital fresco en el país. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor asambleísta. Tiene la palabra.